invito a ser parte del canal dejando sus sugerencias de video en la página de Facebook del mismo. Aquí procuraré responderles sus mensajes y todas las dudas que publiquen. No se olviden de darle me gusta y de compartirla para crecer y poder ampliar los temas de los que se hablará en el canal. Saludos a todos y comencemos con el video. Bienvenidos a un nuevo tutorial de Visualizando la Net. En esta ocasión estaremos continuando con la serie de videos donde les he estado mostrando cómo desarrollar un sistema de checador. Ya en anteriores videos vimos cómo validar la existencia del empleado que estamos registrando y también el cómo guardar este chequeo. En esta ocasión vamos a ver cómo calcular el retardo de entrada del empleado y también que se quede registrado en la base de datos. Entonces procedamos con el código y les voy explicando. Antes de explicarles la parte del cálculo del retardo, necesito comentarles que hubo un cambio aquí en la parte de guardar registro, en lo que es la función. Anteriormente dentro del mismo query yo validaba que si existía o no algún registro previo para que se hiciera la inserción o se hiciera un update del registro ya existente en la tabla. Ahora lo que estoy haciendo es mediante una variable tipo int que se llama totalRegs, en la cual guardo el número de registros y hago dos acciones distintas. Entonces les explico qué es lo que regresa, cómo obtiene este valor totalRegs, que es a través de una función que se llama contarRegs, que en este caso es una función de tipo int. Si yo voy a su definición, vemos que ocupa dos parámetros, lo que es el empleado y la fecha. Entonces lo normal que siempre les comento en estas funciones es declarar primero lo que es la variable que vamos a devolver, en este caso chequeos, y colocarla también al final ya en su return para evitar cualquier error. Después en lo que es la variable query, que es donde normalmente guardamos todas las consultas, colocamos select reg1 y reg2 from table asistencia where número de empleados sea igual al empleado que le enviamos y la fecha sea igual a la fecha que también le estamos enviando por el parámetro. Entonces lo que hacemos aquí es declarar el cmd que se va a ocupar, le agregamos los parámetros, el empleado a lo que es el parámetro de empleado y la fecha. Aquí también les voy a comentar, ya para no estar nosotros poniéndole el formato en fecha.toString, todo eso a cada valor datetime, declaré una función la cual me regresa el formato que necesito. Por ejemplo, yo le envío la fecha y le digo si necesito en tipo fecha o si la necesito en tipo fecha tiempo, que en este caso la diferencia es que la primera solo regresa la fecha en formato de SQL y la segunda la fecha y la hora. Entonces para ya no estar a cada rato colocando fecha.toString y el formato, nos evitamos esto y lo podemos dejar más fácil de esta manera: fecha SQL y entre paréntesis la fecha y el tipo. Declaramos el data reader que vamos a ocupar, dr, y abrimos la estructura del try catch. Dentro de esta vamos a abrir la conexión y después ejecutamos nuestro dr con el cmd.executeReader. Con un bucle while vamos a leer cada registro que se regrese. Entonces si no hay ningún registro, no va a hacer nada y nos va a dejar lo que es la variable chequeos en 0. Pero si hay algún registro, va a empezar a validar que si el registro 1 no es nulo, va a aumentar en 1 lo que es chequeos, y si lo que es el reg2 es distinto de nulo también, va a sumar también ese valor. Entonces con esto, si ya fueran múltiples chequeos en el día, que no solamente fueran 2, digamos, obtendríamos no sé, 3, 4, 5, 6 chequeos. Por el momento, como solo estamos manejando un chequeo por día, entonces diríamos o no tiene chequeos, o tiene 1 o tiene 2. Entonces tendrían 3 posibilidades por el momento para trabajar con el checador, que inserte, que actualice, y si necesitan que ya una vez que tenga los 2 chequeos ya no realice nada, entonces pueden manejar también esta situación. Entonces cerramos nuestra conexión en el finally
y esto es lo que regresa en total regs. Entonces lo que vamos, ya que conocen esta parte, ahora sí vamos a pasar a lo que es el cálculo del retardo. Aquí lo que vamos a hacer primero es necesitan una clase, la que se llame horarios o el nombre que le quieran dar, en la cual tienen que declarar tres propiedades. En este caso va a ser una int que va a llamar id horario, otro que va a ser de tipo string que se va a llamar entrada, y también otro string que se va a llamar salida. Esta clase nos va a ayudar con la siguiente tabla. Necesitan crear una tabla donde vayan manejando los horarios de cada empleado. En este caso yo tengo el horario, pueden ver está el número de empleado, la fecha de inicio. Esta columna ahorita no la estoy utilizando, pero en posteriores videos lo que estaríamos viendo es, si yo doy de alta un nuevo horario en otra fecha, que tome ese horario en lugar de tomar otro. Por ejemplo, si coloco uno de ahora 2020, que ya tome ese horario y deje de tomar el anterior, siempre y cuando pues se validen las fechas de inicio. Entonces, ya que tengan la clase de horarios, vamos a pasar en esta parte de guardar el registro. Como pueden ver, yo tengo también una variable global que se llama horario empleados, que es de tipo horarios, la cual va a ser igual a datos horarios, que es la función que les voy a explicar a continuación. A esta le envían lo que es el parámetro del empleado, después hace un select id horario, hora de entrada y hora de salida, from table empleados horarios, donde el número de empleados sea el número que le enviemos. Declaramos el cmd, agregamos el parámetro del empleado, declaramos lo que es el data reader, dr, abrimos la estructura del try catch, y aquí pues hacemos normalmente en cada consulta a base de datos. Ya no me detengo mucho a explicarlo, esto lo hemos visto en varios videos. Abrimos la conexión, ejecutamos el reader, hacemos el bucle para leer los datos, dr.read, y vamos asignando los valores. Horario 1, que es nuestra variable que vamos a devolver, punto id horario es igual a hacemos una conversión, convert.toInt32 en nuestro valor dr id horario, y lo que son entrada y salida los devolvemos directamente, no hay que hacer ninguna conversión. Cerramos nuestro dr, y aquí lo que estoy diciendo es que si llegara a haber algún problema al momento de asignar los valores o en la lectura, que asigne un horario, digamos, estándar, para que al menos se pueda hacer el cálculo y ya a futuro pues ya puedan igual detectar que como la id horario es igual a 0, entonces fue por un error. Entonces lo que hacemos aquí es devolvemos este horario, y ahora sí ya podemos calcular lo que es nuestro retardo. Lo que vamos a hacer aquí es que esto solo va a funcionar dentro de, bueno, cuando no haya ningún registro, ya que por lo mismo esto es solamente a la entrada, y declaran una variable string que se va a llamar red. Por el momento va a ser igual va a estar vacía, y dentro de lo que es total regs menor o igual a 0, van a declarar una variable de tipo datetime que se va a llamar fecha empleado, que va a ser igual a convert.toDatetime fecha más un espacio más horario empleado punto entrada. ¿Para qué hago esto? Normalmente, como les mostré aquí en la tabla, aquí solo van a guardar la hora, pero como tal, para convertirlo a datetime necesitan también la fecha. Entonces lo que hago es hacer un formato con la fecha y la hora de entrada del empleado, y así obtengo el fecha y hora y lo puedo convertir. Entonces después de esto lo que es red va a ser igual a retardos, que es otra función que en un momento les explico. Voy aquí a su definición, y esta es de tipo string. Lo que nos va a pedir es el registro, que en este caso es con el que se guardó previamente. En este caso sería fecha. Si vamos aquí, es fecha. Este es el registro que se guardó desde un inicio, que es con el que se está trabajando todo.
Y también estoy mandando lo que es la fecha de empleado, el formato que les expliqué, la fecha y el horario de entrada del empleado. Entonces aquí en esta función básicamente pues se saca el cálculo. Tenemos la variable string tiempo, que es la que vamos a devolver. Está int hora, que es igual a 3600, y minuto, que es igual a 60. Y esto básicamente es una hora, pero totalmente en segundos. Y también un minuto en segundos. Entonces lo que hago aquí es en un time span, una variable time span que se llama a, guardo va a ser igual a registro menos horario. Es decir, si mi horario es a las 8 como les mostré y yo marco 8:30, entonces básicamente lo que se hace aquí es se restan el 16 de abril del 2020 de las 8:30 menos el 16 de abril del 2020 a las 8. Y ya con esto obtenemos el retardo en este caso. Entonces en una variable double que se llama segundos total, lo que le asigno el siguiente valor, a.totalSeconds. Con esto de total seconds obtengo toda la diferencia en segundos. La necesitamos en segundos para poder trabajar, para obtener las horas y los minutos. En caso de que quisieran solo los minutos o las horas, podrían trabajarlo también con los minutos, pero pues ya esto es ir más a lo normal, que piden horas, minutos y tal vez los segundos en caso de que los ocupen. Entonces aquí lo que hago es que en una condición if valido si segundos total es mayor a 0, quiere decir que si hay un retardo. Si no es mayor a 0, desde el inicio ya como tal coloco que tiempo es igual a 00, 2.00, que es que no hay ningún retardo y esto se queda guardado. Entonces vamos a ver aquí en esta parte. Lo que pasa aquí es que declaro dos variables también, int horas y minutos, las dos igual a 0, y en un for valido las horas y en el otro valido los minutos. Lo que pasa aquí en el for es, si pueden ver, aquí estoy declarando la variable i de tipo double, que va a ser igual a segundos total. Vamos a poner un ejemplo rápido. Digamos que segundos total es igual a 3600, para solo dejar como un ejemplo. Entonces, si segundos total es igual a 3600, quiere decir que i es igual a 3600. De ahí igual a 3600. Lo que va a pasar aquí es que mientras i menos hora, quiere decir 3600, bueno, vamos a dejar 3700 para poderles explicar mejor. Vamos a colocar, si 3700, que es i, menos la hora, que son 3600, es mayor a 0, que en este caso sí va a ser, van a quedar todavía 100, que agregue 1 a las horas y posteriormente esto reste a lo que es sí la hora. Entonces en la segunda validación ya va a ver que ahora sí ya no es mayor a 0 y va a dejar de trabajar en esto. Entonces de aquí obtendríamos que si hay una hora de retardo. Después de esto, en otra variable int que se llama hora_sec, lo que hacemos es multiplicar el valor de hora, que son 3600, por horas, que son las que se obtuvieron aquí en el primer for. Entonces digamos 3600 por 1, pues son 3600 segundos, que posteriormente se van a restar, ya que estos ya se usaron antes. Entonces lo que pasaría aquí es que quedaríamos como segundos total es igual a 3700 menos las horas sec, que eran 3600, es decir que va a ser igual a 100.
Después de esto, la validación es que mientras i, que es segundos total como tal ahora, que son ahora 100, menos el minuto, que serían 60, es mayor a 0, que sí aplicaría. Entonces se va a agregar a los minutos el valor, todo en 1, y se va a restar. En este caso también hablaríamos de que sería un minuto de retardo. Entonces con esto ya tendríamos que es 1 hora, 1 minuto, y quedarían los segundos. En esta ocasión no vamos a trabajar con los segundos, solo con los horas y minutos, pero igual aquí en el formato que les explico a continuación, pues ya nada más sería cuestión de ¿cómo se llama? Pues agregar este último valor, hacer una resta y dejarlo ahí también. Entonces al final lo que hago aquí en tiempo es asignarle que va a ser igual a horas.toString.padLeft. Esta función lo que hace es, en el primer parámetro que le envían, en este caso es 2, lo que hace es, si el valor que tú le envíes no tiene los dígitos que estás especificando aquí, agrega el carácter que agregas como segundo parámetro para hasta que llegue a esa cantidad. Es decir, si te regresa 1, quiere decir que es un número que solo tiene un dígito, entonces no está cumpliendo, entonces va a agregar un 0. Como ya agregó ese 0 y ahora sí ya son 2 dígitos, deja de trabajar. En caso de que pusieras 4 o 5 en el primer parámetro, entonces agregaría más ceros hasta que ya sea la cantidad de caracteres que ocupa. Entonces vamos a agregar también a la cadena de texto lo que es los 2 puntos, y también vamos a agregar lo que son los minutos, que va a ser lo mismo. Para todo número que sea de un solo dígito agregamos el 0, y para los números que ya tengan 2 dígitos ya no se agrega. Entonces este valor es el que se regresa. Entonces por último, si ya tenemos nuestro retardo, lo que vamos a hacer posteriormente es que antes de los parámetros que agregamos normalmente, vamos a colocar también aquí el if total rex menos igual. Vamos a agregar el parámetro de horario y vamos a agregar el parámetro de retardo. Y si todo va bien, vamos a ejecutar la aplicación. Ingresamos el número de empleado 1234, damos enter, aparece registrado a la hora que acabamos de registrar. Aquí pueden verlo a la izquierda, que está el registro. Y si vamos aquí a la base de datos, en la tabla de asistencia, pueden ver que aparece nuestro registro a las 13:13 con un retardo de 5 horas. ¿Por qué este retardo? Porque el empleado debió de haber entrado a las 8. Si checamos nosotros, hacemos el cálculo rápido, la 1:13 o 1:15 que sea, son 5 horas, y pues si son los 13-14 minutos. Entonces de esta forma ya podríamos estar guardando los retardos de cada empleado. Si el video te ha gustado, apóyame dándole un me gusta y suscríbete para así seguir creciendo y poderlo seguir ayudando con sus problemas en el ámbito de tecnologías. Muchas gracias por su atención.